latinoamericano de geopolítica y queremos charlar con él sobre un acontecimiento importante en el Ecuador para no perderle pisada a la región en medio de todas estas discusiones políticas, política económica, social, que son distintas pero que tienen muchos puntos en común. Así que en un ratito lo vamos a saludar. Quiero darles un contexto importante, breve. En Ecuador hubo un plebiscito, una suerte de referéndum en realidad, 11 preguntas que tenían por un lado el objetivo de endurecer penas contra el narcotráfico, pero también instancias de flexibilización laboral, como por ejemplo habilitar el trabajo por hora o permitir arbitrajes internacionales de estos tipos, tan variado, digamos, el referéndum que se llevó adelante, insistimos, en Ecuador bajo el gobierno de Daniel Noboa. Hola Alfredo, ¿cómo te va? Pablo Caruso y todo el equipo de Que Vuelvan, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va Bien, todo? qué lindo escucharte tanto tiempo. A ver, Alfredo, vos sabés que estábamos leyendo crónicas del resultado del referéndum y depende a quién leas, vos lees o que Noboa tuvo un fuerte respaldo, porque por ejemplo se aprobaron las preguntas vinculadas a políticas de mano dura o a endurecer cuestiones vinculadas a seguridad, y otros que en realidad queda, no sé si pendiendo de un hilo, pero que queda un poco más debilitado porque todas las que tienen que ver con la flexibilización laboral o cuestiones que tienen que ver con la desregulación económica salieron negativas. Ayúdanos a leer bien lo que pasó el fin de semana en Ecuador. En Ecuador primero viene siendo como muy habitual la instrumentalización de este tipo de consultas que a veces tienen poca intencionalidad de consultar, sino más bien de sentirse como una suerte de plebiscito, de espaldarazo, de apoyo en algún tipo de situación. Yo creo que Noboa buscaba, después de haber ganado las elecciones, recordamos, y siempre insisto mucho en esto, Pablo, victoria en segunda vuelta, por Ujú. poco, y con poco resultado en primera vuelta. Lo digo porque eso empieza a ser una anomalía que se va dando en la región y que hay que considerarlo. No ganan en primera vuelta, pero sí ganan en segunda, fundamentalmente porque recibe una suerte de apoyo más en contra del otro que a favor de él. Claro, en este caso la Eso, candidata del correísmo, ¿no? exacto, Novoa de hecho sacó un 23% en la primera vuelta y justamente logra derrotar a la candidata al correísmo, a Luisa González, en segunda. Entonces, después de haber asumido hace menos de 6 meses aproximadamente, plantea esta suerte de plebiscito que tiene dos grandes componentes. Un componente que es seguir militarizando la democracia, Ujú. que es el intento de tener un estado de excepción permanente, que ya lo tiene. De hecho, de facto, ahora mismo el Ecuador está en estado de excepción, solicitado por el presidente Noboa, para luchar contra el narcotráfico y contra la inseguridad. Es uno de los grandes problemas, ya lo sabéis, lo habéis escuchado tras episodio uno tras otro permanentemente en el caso ecuatoriano, y el que además habría que aprender mucho de todo lo que no hay que hacer para llegar a esta situación. Él pretendía solicitar el apoyo, el aval, después de estos acontecimientos, de la militarización de la democracia. Esto, si lo digo mal y pronto, sabía que iba a obtener este apoyo porque gran parte de la ciudadanía tiene tal grado de desesperación que está dispuesto a lo que sea que le digan para que erradiquen de una vez una cotidianidad altamente insegura y con un narcotráfico penetrante desde el barrio hasta las instituciones del Poder Judicial. Ujú. Es sumamente preocupante y el grado de homicidio que hay en día en el Ecuador hoy en día es el más alto de toda América Latina, de los más altos a nivel mundial. Por lo tanto, el grado de desesperación es altísimo y este aval lo tenía. Inclusive me atrevo a decir que gran parte del arco opositor, donde meto el correísmo como principal identidad política opositora, le estaba dando en gran medida el visto bueno. El visto bueno, de hecho, inclusive en uno de los momentos más feos que se produjo, que dio la vuelta al mundo, donde unos narcotraficantes entraron en una televisión con armas y Sí, claro. paralizaron prácticamente. Bueno, el correísmo actuó diciendo, bueno, te damos todo el apoyo como presidente para que utilice a las Fuerzas Armadas necesarias para controlar todo el tema con matices, no digo que no los tenga, pero sí había una suerte de aval, de apoyo al respecto. Por lo tanto, se preveía que habría mayoría aplastante en la consulta, en las preguntas que tenían que ver con este tema, que son variadas, que de las 11 preguntas son como 8 preguntas, mayoritariamente es en esta línea. Ha sacado lo esperado.
Ahora, ¿por qué hay que leer con mayor fineza la consulta? Es porque, si lo digo de una manera muy popular, Noboa intentó meter de contrabando dos preguntas respecto al corazón del modelo económico. Dos preguntas, es decir, aprovechaba una suerte de tsunami a favor en materia de inseguridad y colaba dos preguntas. Una tiene que ver con una reforma laboral neoliberal, de precarizar aún más los contratos laborales, era una pregunta importante, y la segunda pregunta era nada más y nada menos que ceder soberanía jurídica a favor de las transnacionales, siempre para que el arbitraje internacional se haga afuera y no adentro del Ecuador, cosa que era revertir la constitución del correísmo allá por el 2008. Que es un elemento clave de sometimiento y de entrega de soberanía de la mayoría de los países que han estado casi con con una presión muy pero muy fuerte de organismos internacionales, sobre todo el Fondo Monetario, ¿no? De hecho, fue precisamente una petición, como bien planteas, del Fondo Monetario Internacional en los últimos tiempos para cambiar la Constitución, teniendo en cuenta que Ecuador y Bolivia cambiaron sus constituciones recientemente y modificaron esta dependencia, esta cesión de soberanía frente a lo que es el CIADI y los árbitros internacionales del Banco Mundial, bla, bla, bla. Es decir, evitar incluso que los tratados bilaterales de inversión te coman tu propia soberanía jurídica y económica. Claro. Eran dos preguntas muy importantes que el señor Noboa y todo su gabinete y el poder económico y el poder mediático estaban avalando y defendiendo porque las necesitaban. Bueno, en estas dos preguntas, donde el correísmo y el bloque indígena se opuso deliberada, claramente, haciendo campaña a favor del no a estas dos preguntas, el señor Noboa ha perdido por 2/3. Es decir, uno lo puede interpretar como quiera, puede ver el vaso medio lleno, medio vacío, pero lo que es cierto es que en el modelo económico que pretendía el señor Noboa con estas dos preguntas, insisto, medianamente escondidas, en una suerte de tsunami a favor de vale todo contra el tema de la inseguridad y el narco, la ciudadanía ecuatoriana, yo diría que con mucha responsabilidad y queriendo discriminar lo uno de lo otro, le ha dicho no, pero además le ha dicho no aplastantemente. Inclusive ha dimitido ya más pronto que tarde la ministra que iba promocionando una de las preguntas del tema laboral fundamentalmente. Inclusive ayer Noboa, si uno lo siguió, no estaba nada satisfecho del todo con sus resultados, porque la oposición había hecho campaña claramente en el no en estas dos preguntas, y en el resto de preguntas pues había mucho debate y matiz, pero era casi inevitable, no se esperaba lo contrario. A ver, y Alfredo, ayúdanos a leer un poco esto, incluso traspolando, vos recién lo decías, ¿no? Las anomalías que se vuelven cada vez más frecuentes, de presidentes que llegan con congresos que no lo terminan de acompañar, porque en las primeras vueltas nos sacan una amplia mayoría, pero que después aprovechan ese no querer votar a otro para acumular y llegar a la presidencia y llegar al Ejecutivo. ¿Qué significa esto? Que la sociedad, que subestimamos demasiado a la sociedad en esto de leer matices, en esto de leer complejamente lo que significa apoyar a alguien, pero no necesariamente acompañar todo lo que decide. ¿Cómo lo leemos? Yo creo que das en una clave, Pablo, y es que la ciudadanía siempre tiene una mayor sabiduría de lo que a veces presuponemos que discuten ciertas burbujas de la clase política tradicional. Yo creo que en el caso ecuatoriano es un muy buen ejemplo. Uno pensaría que lo más normal es que el pueblo, si uno lo subestima como tú planteabas, que votara en plancha, ¿no? Que votara un no a todo o un sí a todo. Sí. No, la ciudadanía se detuvo a pensar que en el tema de inseguridad, la verdad, que aparte el progresismo, la izquierda, el campo nacional popular, todavía no le encuentra la vuelta, no, es difícil, porque la opción de vulnerar los derechos humanos a lo Bukele, no estamos dispuestos, y ahí me meto en ese grupo, en aplaudir ese tipo de salidas, pero tampoco tenemos una alternativa clara de corto plazo. Sí, de transformaciones de medio y largo plazo, pero la gente no tiene paciencia cuando la pasa mal en el barrio. Bueno, la ciudadanía en el Ecuador yo creo que ha sabido leer que en ese tema, la verdad que quiere soluciones inmediatas y quizás se pone una venda porque no le importa a costa de qué. Sin embargo, en el modelo económico no quiere el vehículo neoliberal, y yo creo que eso es parte de lo que nos ayuda a entender, a comprender, y últimamente sigo obsesionado con no caer en la trampa de que las sociedades o se derechizan del todo o se izquierdizan del todo. Me escucha mucho, y ahora hablo de la Argentina, de que la sociedad argentina se ha derechizado, y vuelvo a un autor que yo cito mucho, que es Leikov, que habla del biconceptualismo. ¿Qué quiere decir? Que una persona puede ser muy, muy conservadora y de derecha, si quieres llamarle así, en materia de inseguridad,
pero cuando tú le hablas de la educación pública, prefiere ser mucho más de progresista, nacional popular o de izquierda. Claro. O sea, somos más heterogéneos de lo que a veces presuponemos en un software. Uh-huh. A ver, Alfredo, te metiste en la Argentina, me quedo un cachito ahí. Ahora te voy a preguntar por la novela que acabas de sacar. Recién charlamos con Carlos Heller y Carlos dijo, me parece, creo, que la movilización de mañana es un antes y un después en el vínculo sociedad, políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei. Te quiero preguntar, ¿qué consideración haces vos de esta movilización alrededor de un bien común muy preciado como es la educación pública? Y si se pueden colar ahí algunas críticas al ajuste más propiamente dicho que afecta al resto de la economía, quizá a las políticas o a las recetas neoliberales de Milei, o es solo esto, está encapsulado en la defensa de la educación pública. Yo creo que esta semana reflexionaba mucho sobre una suerte de los chispazos que se dan en los países como los procesos de aceleración de las protestas, de las movilizaciones. Es cuando la resignación pasa a ser una movilización mucho más activa. Recordaréis en Chile los 30 pesos de la subida del subte, y ellos mismos cantaban que no eran 30 pesos, sino eran 30 años de neoliberalismo. Es decir, había un campo fértil de agotamiento para que luego hubiera una gota que colmara el vaso. Yo creo que el tema de la educación pública, de atentar contra las universidades públicas, es tocar una fibra muy sensible de la sociedad argentina. Y yo creo que mañana confluirán muchas corrientes partidarias e ideológicas que seguramente no se pondrían de acuerdo, a lo mejor en otro tipo de discusiones, pero desde la política tributaria hasta la política energética. Sin embargo, cuando le preguntas por la educación pública, por la universidad pública, que no se toque o que no se le intente cerrar de manera como se le está intentando cerrar con un achicamiento del presupuesto y asfixiándola, yo creo que ahí sí confluyen. Y efectivamente, coincido con lo que plantea Carlos, es un buen momento para ver este tipo del termómetro de la sociedad a la hora de protestar en las calles o de cualquier otra manera, de la vía pacífica, por la vía legal, para decirle al modelo de Javier Milei no. Yo creo que estas cosas es difícil a veces anticipar o planificar cuál será el chispazo que detone el proceso de aceleración de las protestas, porque es verdad que hay resignación, pero cuidado, no creamos que la gente no tiene esa rabia, ese cansancio acumulativo, ese hartazgo. ¿Cuándo se toca esa tecla? Bueno, la educación pública, la universidad pública es algo fundamental e importante, y yo creo que sí, que mañana es un día simbólicamente importante, porque además, Pablo, creo que es de los valores con mejor imagen positiva que la sociedad argentina tiene. Si tú le preguntas sobre el sindicalismo, sobre los partidos políticos tradicionales, o sobre el Poder Judicial, o sobre otras instituciones, seguramente tiene una parte desgastada, ¿no?, erosionada, pero la educación pública no. La universidad pública está en el nivel que tiene que estar de valoración positiva, y yo creo que en ese sentido el gobierno de Milei a veces no calcula bien creerse, y esto es un clásico, entendiendo que lo intenta por una batalla cultural contra todo en este momento, creo que se creyeron demasiado rápido que tienen un apoyo de la sociedad en todo y en todos los ejes. A mí me parece que eso es un mal cálculo político. Entiendo que se está librando su propia batalla cultural, no tienen soluciones cotidianas económicas y por lo tanto la pretenden sustituir con la batalla cultural, que es importante, muy importante, pero me parece que pueden tener un error de cálculo, precisamente como le ha pasado a Noboa, que después de muy poco tiempo se empiezan a dar cuenta que no toda la sociedad argentina se ha derechizado, que incluso parte de los que le han votado en algunas cosas están de acuerdo, en otras no, e incluso cuando uno empieza a desgranar y a desmembrar o a radiografiar la sociedad argentina, me parece que es mucho más compleja que entenderla como monolítica. Alfredo, siempre muy interesante escucharte. Hay miles de repreguntas que ojalá podamos, incluso después de la movilización, seguir haciendo. Ahora sí te quiero preguntar por el gol que me falta. Es la primera novela de Alfredo Serrano Mansilla. Ya viene buscando, creo que editorial conseguiste en febrero o mediados de febrero. El mejor jugador de fútbol del mundo de todos los tiempos se retira, quiere ser presidente de la Argentina. La pregunta es si lo va a conseguir. ¿Cómo andás con esto? Muy contento porque lo escribí los 2 últimos años precisamente
como observador de todo lo que estaba pasando en la Argentina, algo se veía venir y creo que lo quería ficcionar al máximo y últimamente, ahora que está a punto de presentarse ya el día 7 de mayo a las 5:30 en la Feria del Libro con la editorial Galerna, tengo hasta la duda si me quedé corto en la ficción, viendo lo que está ocurriendo en la realidad. Es como algunos episodios que son fuertemente irónicos, a veces llevado al extremo, más surrealista, para reflexionar lo que ocurre en la sociedad, en la política, en las elecciones, en la Argentina, con un candidato outsider en medio de otros candidatos más tradicionales. No sé si me quedé corto viendo lo que ha pasado. Es como suele decirse, si lo agarra una plataforma y lo hace serie, diríamos qué exagerado. Se fue un poco al demonio. Vos estás diciendo al revés, que la realidad se zarpó respecto a lo que se podía hacer ficción. Sí, todo el tiempo. De hecho, a medida que va pasando semana tras semana, miro hacia atrás y te prometo que hay episodios que dije, no, me parece que podría haber multiplicado la apuesta por 10, Qué porque bien. viendo lo que estoy viendo, así que nada, satisfecho, contento, disfruté mucho el proceso, al final es una manera también de abordar la situación actual Claro. desde otra mirada y a veces salido de la autocensura que a veces nos imponemos en analizar las cosas, la novela de ficción te permite salir de ahí. Claro, es otra manera de transmitirla también, ¿no? Teniendo en cuenta que se va a leer seguramente con muchas ganas. ¿Se presenta el 7 entonces a las 5 de la tarde, dijiste 5:30 en la Feria del Libro? 5:30 en la Cinco y Feria del media. Libro, ya está confirmado que voy a estar con un amigo que es Álvaro García Linera, Ah, presentándolo ni más ni y menos. sí, estoy contento de que hoy estaba hablando con él, que viene para estar conmigo y bueno, ahí espero compartir con toda la gente que le puede interesar, sobre todo, como bien dices, es una lectura un poco más amena, no tan densa, pero que seguramente habrán idas y vueltas a lo que está pasando en la ¿Y realidad. ya se puede conseguir en librerías? Todavía no, de No. hecho no la tengo ni siquiera en mis manos Ah, físicamente, pero bueno. va a estar a principios de mayo ya en todas las librerías en eso, con la editorial Galerna, a la cual estoy muy agradecido por la apuesta. Dolores de parto, muy bien. Alfredo, un gran abrazo como siempre. Abrazo fuerte, Pablo. Que esté muy bien. Alfredo Serrano Mancilla. ¿Vos ya sabés quién